buenas tardes. En este momento le vamos a explicar de grosso modo lo que entendimos del libro El choque de las civilizaciones. Esto fue un libro escrito por el señor Samuel Huntington, donde nos da a conocer las diferentes identidades culturales a nivel mundial, ¿sí? Él nos decía que las identidades de las civilizaciones, todos tenían diferentes culturas, partidos políticos, eh, comunidades afrodescendientes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué decía el señor Huntington? Que, que al pasar el tiempo iba creciendo, se proliferaban las personas y creando nuevas culturas, ¿sí? Eh, Creando asimismo las políticas multipolares, que esto hace referencia a que son diferentes líderes. Entonces, lo que hacen es manejar pequeñas masas de personas, haciéndolos enfrentar, y nos decía que entre mayor afinidad entre diferentes culturas, podría ser mayor o amplio la capacidad de unión y fortalecimiento de ejércitos. Pero entonces todo esto hacía guerras, se enfocaba hacia las guerras. Bueno, ¿qué nos mencionaba el señor Samuel Huntington? Que se debía, para evitar estos conflictos, todas estas guerras que estaban sucediendo por las diferentes culturas y todo esto, se debía buscar una política multilateral, es decir, que todos estuvieran de acuerdo en varios aspectos. Uno de los principales países que fomentaron esta política multilateral fueron Gran Bretaña, Francia, España, Austria, Rusia, Alemania y Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa al crear esta política global? Se segmenta eh, como el estatus o la clase social en tres tipos: sociedades populares y demócratas, que eran los países que estaban en vía de desarrollo y que tenían grandes economías; países pobres y sociedades comunistas pobres. Según el señor Henry Kissinger, hay al menos seis grandes potencias: Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia y India. Estaban pensando que iba a crecer drásticamente, pero todavía no se tenía como un, no se tenía exactamente la idea de que fuera a ser una gran potencia, pero se creía que sí. Bueno, para que el propósito de señor Samuel Huntington era crear, digamos, un mapa que especificara los propósitos que tenían los países, siempre buscando alcanzarlo lo más rápido posible, de la mejor manera, eh, para llegar al éxito. Bueno, tras la Primera Guerra Mundial, cabe decir que fue la guerra donde se pensó que se podría llegar a un punto de la democracia, es decir, que todos estuvieran de acuerdo, para no generar más guerras y todo esto, visto que había pasado por un mal momento la gran mayoría de los países. Bueno, seguido de esto, eh, aparecen dos grandes divisiones, donde se dividen entre países pobres y países ricos. Los países ricos son los modernos y los desarrollados, y los países pobres son los tradicionales y los subdesarrollados o están en vía de desarrollo. Principalmente se decía que ese conflicto siempre iba a estar entre ricos y pobres, pero nunca se llegó a una conclusión. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que los países pobres le puedan dar como una lucha adecuada hacia los países ricos, ya que, digamos, los países pobres no cuentan con la misma calidad militar, política y económica que un país que tenga grandes ingresos, que sea rico. Seguido de esto, surgen las grandes alianzas. Es cuando los países pobres se alían con grandes potencias para poder ayudarles a combatir los países ricos o las grandes potencias, para no quedarse estancados. Bueno, las civilizaciones se van desarrollando con el paso del tiempo. Se mencionaba que, digamos, cada civilización crece más
cuando pasa por un conflicto y lo logran superar. Pero bueno, ¿qué pasa? Muchas de las veces como en este proceso de surgir o de crecer, pueden llegar a un punto muy alto en el que crecen como potencia mundial, pero también durante ese periodo se pueden estancar y se puede desintegrar esas potencias o esas uniones. Bueno, Christian Dawson nos decía que las grandes religiones son los fundamentos sobre los que descansan las civilizaciones. Este señor, ¿por qué nos mencionaba esto? Él nos decía esto, que las civilizaciones se basan en las religiones, ya que es como una herencia que le dejan sus antepasados para que sigan constituyendo y fortaleciendo esta unión o este conocimiento que se tienen sobre los países. Bueno, cuando se da la Revolución Rusa, dio paso a un conflicto entre ideologías. Estaba la ideología del fascismo, que estaba luchando contra el comunismo, y luego de esto pasó a luchar el comunismo contra la democracia liberal. Bueno, las diferencias entre los países. Bueno, el señor Samuel Huntington nos hace referencia a las diferencias entre los países de Europa. Europa se dividió en tres, como lo habíamos dicho anteriormente, en Europa Oriental, Occidental y Central. ¿Por qué se dividieron? Por estas simples referencias, porque tenían diferentes religiones, culturas, creencias y lenguaje. En algunos momentos importantes fue cuando Rusia fue reconocido por la OTAN como potencia mundial y consolidaciones de alianzas durante la Guerra Fría. Ese fue un periodo pues, a nivel mundial que obligó a las naciones a unirse. Por la escasez de dinero se había desvalorizado demasiado. Bueno, en las guerras eran tan fundamentales en la época, los países protegían sus intereses económicos, que querían hacer las grandes potencias, coger a pequeños países muy pequeños, como comunidades para explotarlos, no sé, de oro, plata, de sus riquezas naturales, ¿sí? Por explotación y sometimiento del pueblo, pues para que trabajaran para ellos por costos muy bajos, ¿sí? En ese caso, como ejemplo, tiendas de ropa que van a otros países y pagan muy económico para la mano de obra. Los países con mayor poder querían someter a otros países, ya mencionamos anteriormente. Rusia instala bodegas, esto fue un momento muy importante porque Rusia crea bodegas para la creación de nuevo armamento, ¿sí? Las armas nucleares se volvieron llamativas en los países pobres, ¿por qué? Porque los ejércitos eran muy débiles, entonces al crear una arma nuclear podía ser más factible de ganar una guerra y que no los esclavizaran. Eh, la, Algo muy curioso que aparece en este libro es que la OTAN prohíbe a los países árabes a la creación o desarrollo de bombas nucleares. China fue muy determinante en este punto, según refiere el señor Samuel, ¿por qué? Porque en la época China era quien suministraba, realizaba el armamento y se lo suministraba a diferentes países en modo de venta, no era en modo de alianza. Pero con Arabia y con Irán y Pakistán les daba uranio y los asesoraba pues para que volvieran ese material bélico. En 1980, eso fue una etapa muy crucial, porque en esta época inicia la integración entre los países de igualdad y democracia. ¿A qué hago referencia con que se vuelven democráticos y que son igualitarios? Que ya no ven como el poder, ya no ven, ya no quieren tomar el mundo por la fuerza, sino que ya quieren relacionarse políticamente, ¿sí? Eh, Como era de esperarse, las grandes potencias jamás las llevan bien, como es en este caso la potencia de Corea con Estados Unidos, o como Rusia y Estados Unidos, que son potencias, aunque son potencias mundiales, y unir las fuerzas se dividen, siempre quieren tener el control de todo. Bueno, en esto también nos dice el Señor
que cuando son acontecimientos mundiales debe tener referencia en la OTAN y el Banco Mundial y la ONU, como para que den una aprobación para esta guerra. En el siglo XI la pelea de religiones se vuelve, se vuelve ya fanatismo, porque los cristianos iban liderando su partido, pero entonces en este momento la Iglesia Católica hace las cruzadas. Entonces la religión toma fuerza y toma como liderazgo y pues es la que es seguida. Pues no es más. ¿Listo, profe?